Hoy vamos a hablar sobre el mayor médico o asesino de la historia. Harold Frederick Shipman, un ciudadano británico también conocido como el Doctor Muerte, se destaca como uno de los asesinos en serie más despiadados de todos los tiempos. Se le atribuye la responsabilidad de 218 crímenes, todos ellos cometidos contra sus propios pacientes. El 31 de enero de 2001, hace 21 años, fue condenado a cadena perpetua por cada uno de los 15 asesinatos por los que fue juzgado. Nacido el 14 de enero de 1946 en el condado de Westwood, Nottingham, y fallecido el 13 de enero de 2004 por suicidio en prisión, Shipman fue acusado de acabar con la vida de estas personas mediante inyecciones letales de morfina, a pesar de disfrutar de una salud excelente. Durante su adolescencia, se destacó como jugador de rugby en las ligas juveniles y también se distinguió como corredor. Tenía una estrecha relación con su madre, quien falleció a causa de un cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. Es posible que esta experiencia haya influido en la conducta del Doctor Muerte, ya que su madre recibía morfina en la etapa terminal de su enfermedad, lo cual terminó siendo parte de su modus operandi con los pacientes. Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en el Pontefract General Infirmary en Pontefract, Yorkshire Oeste, y en 1974 consiguió su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormerodentad Medan, al oeste de Yorkshire. En 1975, el delito comenzó a formar parte de su vida cuando fue atrapado falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. En aquella ocasión, fue multado con 600 libras y obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. A pesar de ello, continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de 1980 y en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, convirtiéndose en un miembro respetado dentro de la comunidad. Sin embargo, nadie sospechaba que detrás de su fachada se escondía un monstruo responsable de numerosas muertes de pacientes. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, quien trabajaba en la clínica Brooke Surgery en Hyde, cerca de la clínica de Shipman, acudió a John Pollard, el coronel de distrito de South Manchester, preocupada por las altas tasas de mortalidad entre los pacientes del renombrado médico. Se habían realizado numerosas incineraciones de expacientes de Shipman, la mayoría de ellos mujeres mayores. Como resultado, se acusó a Shipman de haber asesinado a 171 mujeres y 47 hombres, con edades comprendidas entre los 41 y los 93 años, desde 1975 hasta 2000. La policía comenzó a investigarlo, pero no había pruebas suficientes para detenerlo, posiblemente debido a la falta de experiencia de los agentes encargados del caso. El proceso legal del Doctor Muerte, bajo la autoridad del juez M.R. Forbes, inició el 5 de octubre de 1999. Este médico fue enjuiciado por los fallecimientos de Marie West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jan Lilly, Avi Lomas, Yarmaine Ancra, Muriel Grimshaw, Marie Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pamfrit, Naomi Natoul, Pamela Hilliard, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia y Kathleen Grandi, ocurridas entre 1995 y 1998. Después de 6 días de deliberación, el jurado lo declaró culpable el 31 de enero de 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, condenándolo a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Además, recomendaron que nunca fuera puesto en libertad. 2 años más tarde, el entonces secretario de Gobierno de Gran Bretaña, David Blanquet, aceptó la sentencia, poco antes de que el país perdiera la facultad de establecer las penas mínimas para los asesinos. Posteriormente, en febrero de 2002, Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Durante todo el proceso, el acusado rechazó enfáticamente su culpabilidad y nunca ofreció declaraciones sobre sus acciones. Su defensa intentó en vano evitar que fuera juzgado por el asesinato de la señora Grandi, argumentando que no existían suficientes pruebas incriminatorias contra Shipman. Su esposa, Primrose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. De este modo, Shipman se convirtió en el único médico en la historia de la medicina británica en ser hallado culpable de asesinar a sus pacientes. El Doctor Muerte no pudo soportar más su encierro y finalmente se ahorcó en su celda de la prisión de Wakefield a las 6:20 del 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años. A las 8:10, fue declarado muerto. El servicio penitenciario informó que se había colgado de las barras de la ventana utilizando sábanas. Las familias de las víctimas no encontraron consuelo en el suicidio de Shipman, ya que nunca obtendrían respuestas sobre los motivos detrás de los asesinatos de sus seres queridos. Se estima que en total acabó con la vida de 218 personas, aunque con el paso de los años se cree que esa cifra podría ser aún mayor, alcanzando las 260 víctimas. En total,
459 personas fallecieron mientras estaban bajo su cuidado, aunque resulta incierto cuántas de ellas fueron víctimas de Shipman, quien era el único responsable de certificar las defunciones. Incluso se sospecha que causó la muerte de 3 pacientes y que tuvo serias dudas acerca de otros 4 fallecimientos, incluyendo el de una niña de 4 años en los primeros días de su carrera como médico. Además, el Consejo Médico General acusó a 6 médicos que habían autorizado las cremaciones de las víctimas de Shipman de negligencia profesional. En los documentos judiciales se resaltó que estos médicos debieron haber detectado el patrón de visitas que el asesino en serie llevaba a cabo con sus pacientes antes de sus muertes. Finalmente, los profesionales de la medicina fueron absueltos de los cargos, y el único condenado fue el Dr. Muerte, quien se ha ganado el título de uno de los criminales más despiadados de la historia.